para verse como rey de Israel y cerró su corazón para seguirse viendo como pastor de ovejas. Cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón a algo nuevo, al mismo tiempo lo estamos cerrando para algo viejo. Por eso no podemos quedarnos llorando por lo que ha pasado, no podemos quedarnos llorando por lo que hemos vivido, sino abrir el corazón a lo nuevo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Un avivamiento trae cosas nuevas y lo nuevo siempre es mejor. Yo no sé en tu vida qué has perdido en este tiempo, qué cosas has pasado, pero te vengo a decir de parte del Espíritu Santo: Dios te trajo aquí porque viene algo nuevo y fresco de parte de Dios. Al abrir tu corazón a lo nuevo, le está diciendo no más a lo viejo, no más a la depresión, no más al temor, no más a la escasez, porque un avivamiento trae cosas nuevas. La Biblia dice: donde estemos dos o tres. ¿Y por qué andas independiente? ¿Por qué andas solo? ¿Por qué te has ido del cargo? ¿Por qué abandonaste la iglesia? ¿Por qué abandonaste el llamado? Vuelve nuevamente a la unidad. Vuelve nuevamente a la visión. Vuelva nuevamente al lugar que Dios te dio. Dios te está llamando. Necesitas volver a la cobertura para que la piel del tejón te proteja de la serpiente. Vuelve a empezar. Vuelve a retomar. No esperes más. Si llegaste esta noche, es la oportunidad de volver a empezar. Usted me puede activar con el dedo profético a alguien y decirle: vuelve a empezar. Por más tiempo que pasemos viviendo un momento difícil, jamás permitas que le dé la identidad a tu vida. Tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquí, desde acá que te estoy hablando, el Espíritu Santo hoy está ahí contigo. Tú no estás bajo la influencia de lo que estás viviendo. Tú estás bajo la influencia de lo que Dios ha dicho. Saúl estaba bajo la influencia de lo que estaba viviendo, pero David estaba bajo la influencia de lo que Dios le había dicho. Hoy cambias de influencia. La influencia de Dios en nuestra vida. Donde Dios abre, nadie cierra. Así que no te preocupes, porque cuando Dios dice: yo abro la puerta, no habrá infierno, no habrá circunstancia, no habrá oposición que pueda detener lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Y yo no te traigo una enseñanza, yo no te traigo una prédica, yo te traigo un mensaje profético de parte de Dios que anuncia la nueva temporada y la nueva puerta que Dios abrirá. ¿Por qué Moisés volvió a los brazos de la mamá? Porque la profecía es: lo que te sacaron ayer volverá mañana. Todo vuelve, todo vuelve. Oh, a alguien le estoy diciendo: todo vuelve. A alguien en los próximos días, antes que cierre este mes, volverá a recuperar lo que te fue quitado. A alguien le vine a decir: todo vuelve. A la mamá de Moisés le dijeron: estire su mano, que ahí va su muchacho. Y le tiraron el pibe arriba de su mano. Y la mujer dijo: volvió mi hijo. Volvió mi hijo, porque lo que ayer te quitaron, mañana vuelve. Volverás a abrazar a tus hijos, volverás a abrazar a tu familia, volverás a abrazar tu ministerio, volverás a abrazar lo que te quitaron, volverá a tu brazo. Y bueno, esta tarde Dios te quiere decir algo muy importante: que prosigas en tus sueños, que no te detengas. Amén. Cuando hay sueños muy grandes, hay grandes obstáculos también, porque los sueños que vienen de Dios expresan lo que hemos cantado en esta hermosa canción. Expresa la honra que le debemos a Dios, la gloria que le debemos a Dios. Una persona que logra realizar el sueño de Dios lo honra a Dios. Amén. No se honra a sí mismo, sino que le da la honra a Dios. Y qué maravilla que tú logres ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. ¿Cuántos tienen sueños
de Dios en su corazón? A ver, levanten sus manos. Uy, la mayoría. Qué maravilloso. Una bendición. Pero hay algunos que tal vez no se dan cuenta y dicen, ¿será el sueño este de mí o de Dios? Ahora les digo, ¿cómo vamos a detectar cuando un sueño es de Dios y cuando no es de Dios, sino viene de mí mismo? Yo creo que ya tú lo sabes, pero te voy a hacer recordar. Porque los sueños no son ilusiones. Ya tú has debido escuchar que los sueños no son simplemente echarse a la cama, dormir y tener algún sueño, a veces pesadilla. A veces son sueños tan maravillosos que uno no quiere despertar. Y cuando alguien le despierta dice, pero ¿por qué me despertaste en lo mejor de mi sueño? No es ese sueño. El sueño a que hoy me refiero es aquellas cosas que están en tu interior y que están inquietándote para realizarlas tú, que son cosas prácticamente imposibles, pero que es algo que tú tienes una gran intensidad, un deseo muy grande de lograr aquellas cosas. ¿Y cómo detectas? Pues el sueño que viene de Dios no viene solo a bendecirte y a beneficiarte a ti, porque los sueños que vienen de nuestro corazón, de nuestra propia carnalidad, siempre van a venir a beneficiarnos, ¿no? A nosotros, pero al resto nada o casi nada. Los sueños que vienen de Dios vienen especialmente a beneficiar al prójimo y sobre todo a honrar a Dios. Y a ti te va a beneficiar porque todo lo que viene de Dios siempre nos beneficia a nosotros. Amén. Siempre. Entonces, el sueño, ya sabes que viene de Dios, va a bendecir a mucha gente. Por ejemplo, tú quieres una gran empresa, un trabajo importante que tú quieres emprender y que te parece imposible porque no tienes el capital y no conoces mucho acerca de eso. Pero de pronto tú le crees a Dios y el sueño que viene de Dios se va a realizar. Hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, en la humanidad han habido tantas epidemias, han habido guerras, han habido tremendas catástrofes que han destruido mucha gente, muchas ciudades y países. Y qué difícil es que en medio de ese caos las personas sigan soñando y sigan adelante tratando de impulsar. A veces el sueño de una persona es sencillamente quiero tener paz, quiero tener paz. Como ahora tenemos que orar mucho por el Perú y estamos orando para que haya paz. La paz es el tesoro más preciado, pero como lo tenemos en abundancia, no lo valoramos hasta que lo perdemos. Pero mucha gente puede estar soñando sencillamente con decir, Señor, yo quiero aunque sea tener algo mío, aunque sean 2 cuartos, pero que sean míos. Y eso para algunos es casi imposible, pero es el sueño de algunos. O yo quiero tener algo para poder yo establecerme. Pero cuando es de Dios, uno dice, Señor, yo quiero tener una casita, aunque sea pequeña, pero allí yo quiero abrir un grupo de casa. Yo quiero ahí glorificarte. Quiero que tú seas bendecido. Amados hermanos,
En muchos momentos difíciles de la historia, los seres humanos, fortalecidos por Dios, siempre hemos vuelto a empezar. Aún después de esta terrible pandemia que hace poco la hemos superado y que aún estamos ahí con los temores, pero ya no como antes, estamos saliendo de esto. ¿Cuántas personas han perdido sus sueños? ¿Cuántos se han quedado frustrados, desesperados y todavía están tratando de recuperarse? En todas las guerras que han habido y en todas las situaciones difíciles. Pero una de las cosas que te voy a decir es que el sueño de Dios siempre se va a hacer realidad. No importa el problema, la circunstancia, ni la dificultad que tengas que pasar, siempre se va a hacer realidad. Amén. Amén. Y una de las cosas que tú tienes que hacer es nunca rendirte. Nunca rendirte. Y es algo tan curioso que en medio de las más grandes crisis de la humanidad han surgido las ideas más poderosas, las ideas que han ayudado a la humanidad a vencer las dificultades. Ahí donde ha habido dificultades, cuántas personas han pasado momentos y están pasando en estos instantes momentos muy difíciles en sus familias, en sus naciones. Como lo sabemos, nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Cuba, y en este momento está amenazando todo esto. Pero esas personas que no han perdido la fe, y muchos la fe en Dios, han seguido y han avanzado hacia adelante. Por eso nunca tienes que perder tus sueños. Amén. Porque tus sueños, esos sueños que tú tienes, muchos son de parte de Dios. Y tú te vas a dar cuenta porque Dios te va a respaldar. Todos conocemos, vamos un momento a leer en Proverbios 13, esta palabra que es tan cierta y que tú no tienes que permitir por ningún motivo que el enemigo te robe tus sueños. Pueden venir las más graves dificultades y los colapsos más grandes a tu vida, como el coronel Kentucky, que inventó los pollos a la Braster. El coronel Kentucky estuvo tratando de salir en uno y en otro negocio y nunca salía bien y siempre quebraba, hasta que probó con los pollos, con estos pollitos a la Braster, y fue una tremenda bendición. Y dicho sea de paso, él era cristiano y fue una tremenda bendición. Proverbios 13:12 dice en esta versión: la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es árbol de vida. Amén. Amén. Un sueño cumplido es árbol de vida. Una persona que cumple su sueño, pueden haber los más grandes obstáculos, pero cuando cumple sus sueños se da cuenta de que no fue ella, fue Dios el que los hizo realidad. Y uno de estos soñadores que sabemos que fue José, el soñador, el José engreído, que su papá le regaló esa túnica de colores, y que era tan engreído José que él sabía que sus hermanos lo aborrecían, porque él siempre decía: yo soñé que a mí se inclinaba. Y los hermanos sentían mucha envidia, porque dice que su papá, que Jacob, le tenía un amor muy especial, porque él fue en su momento el último de los hijos, el menorcito, el que nació cuando Jacob tenía muchos años, ya tenía vejez.
Y Jacob, que no tenía también mucha sabiduría, le regala un manto. Entonces eso incrementó aún más los celos y la envidia de los hermanos. Y es que este José tenía todo lo que quería a la mano, a pesar de que él era muy apegado a Dios y a su padre. Y entonces todos sabemos cómo se desenvuelve la historia, que es una historia, no es ningún cuento, es una verdad que ya se sabe. Entonces, dónde están los restos de José, y todo está ya comprobado. José, queridos hermanos, fue entregado por sus propios hermanos, pero gracias a Dios su hermano Rubén impide que lo maten. Lo querían matar, los hermanos le odiaban tanto. Y finalmente José llega a ser un esclavo en la casa de Potifar, el mayor de los comandantes de Faraón en Egipto. Allí es donde empieza la historia. En realidad, desde que él es capturado por estos mercaderes. Y queridos hermanos, José era un soñador, pero era un soñador muy inexperto. Era un soñador que necesitaba pasar un proceso como cualquiera de nosotros. Era un soñador que tenía una vida muy tranquila, muy fácil, y de pronto le vinieron todas las cosas encima como a cualquiera de nosotros. Y entonces tuvo que aprender José, y tuvo que aprender muchísimo, porque cayó en la casa de Potifar. Y dice en la palabra, y lo vamos a leer ahorita, capítulo 39 de Génesis. Allí nos habla y nos dice de que José tenía toda la voluntad de trabajar. A pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, su corazón permanecía siempre fresco. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a Génesis capítulo 39 y leamos los versos 1 y 2. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Si la palabra dice esto, es porque José nunca se apartó de Dios. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y mire, más adelante lo corrobora y lo confirma. Versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José nuevamente, confirmando que José no había contaminado su corazón con amargura, con odio hacia sus hermanos o hacia Dios, porque mucha gente cuando algo le pasa a uno se pone bravo, se pone enojado. A pesar de su inmadurez, a pesar de que era demasiado joven, José limpió su corazón con el perdón y dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, imagínense, llegó a la cárcel después de la casa de Potifar, porque no cayó en las garras de la esposa de Potifar. Era un joven apuesto y no se dejó subyugar por la tentación que le estaba mostrando la esposa de Potifar. Entonces ella armó todo el escándalo y llegó a la cárcel. A la cárcel. Imagínense ustedes cómo tendría que estar José si dio todo lo mejor, si él estaba dando lo mejor, pero todo le pasaba, todo le pasaba. Entonces, el verso 22, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Qué pasó? También halló gracia ante el jefe de la cárcel. Y dice:
y al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Era muy diligente. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, ¿qué dice? Estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Se dan cuenta qué importante es que una persona que tiene sueños no se deje dominar por la amargura, la falta de perdón? Si una persona se aleja de Dios, puedes tener muchos sueños y ser muy hábil y tener aún tal vez hasta el dinero y tener todo el impulso y todas las cosas para realizar tus sueños. Pero si tú no tienes a Dios como lo tuvo José, que a pesar de toda su inmadurez y todo lo que él tenía, era engreído, etcétera, pero iba aprendiendo en el proceso de Dios. Llegó a la cárcel y ahí ustedes saben que José estuvo en contacto con un panadero y un copero. Y él, escuchen bien, José pudo interpretar los sueños de ambos, que tuvieron ambos, y eso le ayudó muchísimo para salir de la cárcel. Pero lo que yo quiero que entiendan ustedes es que José, no fue esto en días, en semanas o meses, fueron años largos que pasaron. Y que él no dejó sus sueños, él no soltó sus sueños, por más dificultad que tenía, por más que lo arrancaron del seno de su familia, por más que lo maltrataban y que lo estaban prácticamente acusando de algo totalmente injusto que nunca había cometido. Todo lo que le pasaba era injusto. Y todo lo permitía Dios. Todo el suceso en la vida de José nos habla de que no debemos dejar nuestros sueños. Esos sueños que Dios pone en tu corazón, no los sueltes. No los sueltes, porque esos sueños van a engrandecer el nombre de Dios y van a bendecir a mucha gente, así como hizo José. Si José hubiera dejado sus sueños a un lado, no hubiera sido la persona que hubiera llegado a ser el que fue. José, en todo el proceso que tuvo, desde que cayó en esa fosa que sus hermanos lo pusieron, hasta el momento en que fue acusado injustamente en la casa de Potifar, tardó un año. Un año, hermanos. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Estuvo 2 años? ¿3 años? No. Estuvo largos años, 12 largos años. No fue fácil, pero José continuaba siempre confiando en Dios, porque Dios fue quien le dio ese don de interpretación, ese don de fe que tenía, ese don de servir a su prójimo, donde él buscaba el bienestar de los demás y se olvidaba de sí mismo. Y Dios vio eso. Y para Dios dijo, ya es suficiente. Ya pudo salir de todo el proceso. Ya había pasado de manera óptima. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo pone como asesor del faraón, como la segunda persona en importancia en Egipto. 13 años pasaron, hermanos. Y el proceso que tú estás pasando, tal vez recién estás teniendo dificultades y ya estás dudando y dices, ¿será que Dios está conmigo? ¿Y que por qué me pasa esto? ¿Y por qué empiezas a culpar aquí, allá? Y tu corazón se llena de... No, hermanos, no dejes que tus sueños se alejen.
Y se alejan los sueños que hay de Dios cuando tu corazón se empaña con amargura por falta de perdón, con amargura porque empiezas a pensar que Dios te abandonó, ya Dios no está conmigo. No, sencillamente tú tienes que persistir y tienes que analizar qué hay en tu corazón, por qué ese sueño no se está haciendo realidad, o tal vez por qué tú estás pasando todo lo que tú estás pasando. Estás bendiciendo a otros. ¿Cuál es la finalidad de ese sueño que tú tienes? Todos los hombres soñadores de la palabra de Dios fueron hombres que tuvieron que pasar un proceso muchas veces largo, como Abraham. Abraham tuvo que esperar 25 años para tener a su hijo Isaac, el padre de Jacob. 25 años tuvo que pasar, todo un proceso de una serie de cosas. Isaac tal vez fue el que menos esperó, pero todos pasaron. Moisés pasó también un proceso, todos pasaron. Si tú lees la palabra de Dios, no hay uno solo que no tuvo que pasar un proceso para moldear nuestras vidas, nuestro carácter, para hacernos conscientes de que ese sueño no viene de nosotros, viene de Dios, porque Dios es especialista en lo imposible. Amén. Pero para que se haga posible, tú tienes que creer y tienes que persistir y perseverar. Amén. No importa cuánto tiempo tengas que tardar, pero Dios lo hará. Y Dios lo hará si tú confías en Él. Amén. Dice la palabra que tenemos ahí en la palabra esta confirmación en Habacuc. Si tú tienes una visión o sueño, casi es lo mismo. La visión tardará, dice, pero espérala. Habacuc 2, tardará en cumplirse, pero tú no te desesperes, dice en esta versión. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Los sueños grandes tardan en cumplirse porque necesitan procesos grandes, procesos profundos en tu vida. Esos sueños grandes que tú tienes no vienen de ti, porque eso va a bendecir a mucha gente. Eso viene de parte de Dios. Tú sigue creyendo y sigue adelante, porque Dios lo hará realidad. Amén. Amén, hermanos. Por eso hay que perseverar. Hay que perseverar como lo hizo José. Y no fue fácil para él. Tal vez Dios conoce nuestra capacidad, hasta dónde podemos soportar. Pablo tenía un sueño. Dios puso un sueño en su corazón, porque el Padre, nuestro Dios, arrancó todo lo del pasado de Pablo y puso un sueño en él. ¿Y cuál era el sueño de Pablo? Era que todos los gentiles se conviertan. Era el único judío en ese tiempo que anhelaba que los gentiles se puedan convertir. Y esto, hermanos, era puesto por Dios, porque era inconcebible que un judío pueda pensar que otros se puedan salvar. Amados hermanos, hay cosas que te parecerán tal vez increíbles, pero yo siento esto. Yo quisiera dar de comer a mucha gente. Ahorita, hermanos, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en todas las áreas, no solo para dar de comer físicamente, también espiritualmente. Hay necesidad en todas las áreas y en todos los ámbitos. Y yo sé que Dios a todos, no importa la edad, no importa el sexo, no importa cuán grado de intelectualidad tengas, no importa, Dios te va a hacer posible ese sueño. Y si tú no tienes un sueño, entonces tienes que pedir a Dios y decir: Señor, ¿para qué vivo? No eres una
no eres alguien que pasa desapercibido. Todos tenemos que tener un sueño porque somos personas con un propósito y un destino. Amén. Y nuestro propósito y destino tiene que ver con el sueño. Ese sueño que Dios ha puesto en ti. Y si tú no tienes un sueño por el cual tú puedas luchar, por el cual puedas luchar por otras personas, hermano, algo está pasando. Y ese sueño, tú ya sabes cómo detectar que sea un sueño de Dios. Hay sueños que parecen imposibles, pero Dios los hace posibles. La mayoría de los sueños. Lo único que tú necesitas es tener fe. Fe. Y la fe se alimenta con la palabra. La fe se alimenta con la palabra de Dios. Amén. Hermano, tienes que ser muy valiente, como lo fue José, un joven que prácticamente pasó su adolescencia en momentos de mucha prueba y de un proceso muy fuerte. La adolescencia y parte de su juventud. Para Dios no hay nada imposible, porque también Abraham en su vejez, él empezó a soñar con un hijo a los 75 años. 75 años, y a los 100 años tuvo a su hijo. Así que aquí no hay límite de edad, no hay para qué digas, sí, que los jóvenes sueñen, yo ya soy viejito, ya, ¿para qué? Ya estoy pintando canas. No, ¿para qué? No, tu vida tiene que ser una vida fructífera. Tu vida no se puede desperdiciar. Amén. Sigue tu sueño, no importa lo que haya pasado en esta última pandemia, no importa si lo has perdido todo, no importa si ha partido a la eternidad alguien que tú amabas, levántate y sigue adelante. Sigue adelante, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y su palabra se va a cumplir. Amén. Tú tienes que creerle a Él y confiar en Él y perdonar y seguir adelante, porque así es como Dios se va a glorificar. Cuanto más difícil sea ese sueño que tú lo puedas cumplir, más se glorificará el Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quisiera que realmente te pongas de pie y le puedas dar al Señor en este momento tu confianza. No hay nadie más que pueda hacer posible que tu sueño o tu deseo, esa visión, y la visión tuya tiene que encajar con la visión de la iglesia, con la visión de la palabra, porque si es de Dios, así va a ser. Porque Dios quiere que sus hijos y sus hijas, y quiero que escuches esto que decía Pablo. Dios tiene un plan precioso, maravilloso. Pablo dijo esto después de una larga trayectoria por la vida y tantos golpes, persecuciones. No fue fácil la vida de Pablo, pero él tuvo un sueño, como les dije, que los gentiles conocieran a Dios. Y dice aquí, 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Él estaba ya por terminar su vida, él sabía que ya llegaba el final de sus días terrenales. Y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo estás, hermano? Tú conoces y sabes si tu vida está siendo bendecida, porque bendice a otros. Nuestras vidas solo son bendecidas cuando bendecimos a otros.
Mientras no bendecimos a otros, por más prósperos que seamos, no sirve de nada, porque esa prosperidad se va a ir, se va a pasar, fugaz como una hoja de un árbol. Pero si estás bendiciendo a otros, tu vida recién tiene sentido. Si tú no estás bendiciendo a nadie, si tú no tienes el deseo de bendecir a otros y de dar lo mejor de ti a otros, estás desperdiciando tu tiempo aquí en la tierra. Tus años, tus días, tus semanas se están yendo. Estás perdiendo tu vida y no estás yendo por ningún rumbo. Hoy yo te pido, vamos a orar, que tú le digas: Dios mío, ayúdame para salir de mi egoísmo y de mi estancamiento, porque tienes albergando en tu corazón muchos propósitos grandes que Dios te ha dado, pero que tú no los estás viendo porque no estás buscando a Dios decididamente, porque tú estás mirando solo lo que te conviene y lo que es para ti, y los demás no te interesan. Y eso está afectando a la humanidad, eso está afectando nuestras naciones, eso está afectando, hermanos, con la corrupción que hay. ¿Por qué nace la corrupción? Porque la gente no está pensando en los demás. Porque hay violencia, porque la violencia solo se busca el bienestar de unos cuantos. Pero cuando uno busca el bienestar de los demás, es diferente. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre amado, tú miras en este momento a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, que posiblemente en este instante se dan cuenta que sus vidas están vacías, o tal vez dejaron atrás sus sueños, dejaron atrás esos deseos que tenían de luchar por el bien de los demás, esos deseos de poder apoyar a sus padres, a sus hermanos, de poder bendecir a su familia, a su prójimo, porque se cansaron, se agotaron, porque se llenaron de amargura, de angustia y desesperación. Padre amado, en el nombre de Jesús oro en esta tarde, Señor, para que esos sueños que parece que están muertos puedan revivir, puedan, Señor, nuevamente surgir. Esos deseos de bendecir a su prójimo, ese anhelo de buscar lo mejor para los demás. Padre amado, ayúdalos a tus hijos a tener un propósito en esta vida. Por falta de propósito, mucha gente está siendo manejada y manipulada para propósitos malignos. Pero cuando uno sabe bien a dónde va y hacia dónde está pisando, no se deja manipular por nadie y sabe muy bien que dónde tiene que ir. Dios, te pido que levantes esa gente que tenga propósitos claros en su vida, sueños claros, deseos claros de poder avanzar, de poder seguir, de poder realmente, Señor, surgir aún en medio de la dificultad, de la pobreza, del estancamiento, de los obstáculos. Padre, aún en medio de las situaciones difíciles.
Hoy te pido, Señor, que las personas que están agobiadas por sus problemas internos, sus problemas almáticos, no se dejen llevar por estos problemas, que ellos puedan salir adelante, que ellos puedan superar, Señor. ¿Y quién va a superar esto? Tú lo sabes, Padre. Es aquella persona valiente que no piensa solo en sí mismo, sino que piensa en su prójimo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En esta noche te pido, Dios, que tú muevas los corazones, que tú inquietes las vidas de las personas que aquí han dejado atrás sus sueños, Señor. Han dejado atrás. Algunos han dicho, eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada. Si es con eso, con ese anhelo que tú tienes, vas a bendecir a muchos. Dios lo va a hacer realidad. Dios lo va a hacer realidad. Y es mejor uno gastarse y dar las fuerzas en algo que Dios te está pidiendo que hagas, en algo que Dios te va a respaldar, y tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer porque Dios está contigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que tu presencia está aquí, trayendo libertad, trayendo gozo, trayendo esperanza, porque así eres tú, Señor. Tú eres amor, tú eres paz. Dile, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero disfrutarte cada día más y más, Jesús. Tu amor es tan perfecto. Es tan perfecto, Señor. En medio de mi proceso, cuando todo se está cayendo, en medio de mi dolor, confío en ti. En medio de la oscuridad, sé que me acompañarás. En medio de la adversidad, confío en ti, Jesús. Nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. Jesús.
conmigo. Oh, tú estás conmigo. Tú eres mi escudo, mi escondite. Eres mi fuerza, no temeré. Eres mi guía, mi alegría. Eres mi todo, no temeré. Eres mi escudo, mi escondite. Eres mi fuerza, no temeré. eres mi guía. Eres mi guía, mi alegría. Eres mi todo. Eres mi todo, no temeré. Eres mi escudo, mi escondite. Eres mi fuerza, no temeré. Eres mi guía, mi alegría. Eres mi todo, no temeré. Nada me moverá De tu presencia, nada me apartará de tu amor, tu voz me sustenta y me levantará. No temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Yo no temeré, en ti confiaré. Señor, yo no temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Jesús. mi confianza está puesta en ti, Señor. Mi confianza está puesta en ti, Jesús. Tú eres quien va conmigo. Tú eres quien me levanta. Tú eres quien me anima. Tú eres quien toma mi mano, Jesús. Solo tú, Jesús, solo tú. Jesús, tú traes libertad. Jesús, solo tú, Jesús. Solo tú, oh Jesús, solo tú, Jesús. Fuera de tu presencia, nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostiene y me levantará. No temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús.